qué? ¿Qué parte de que no vas a salir no entiendes? Ah, indio necio. Tú no vas por Larry, por el cheneque te va a hundir. Lo más importante ya lo tenemos. Y somos tú y yo, los novios. Ay, ya sé, es que estoy muy nerviosa. Solicitud de adelanto de matrimonio. Todos se van a casar. Así que se casa la puta de mierda que me traicionó. Bueno, pues tenemos que hacer algo para sorprenderlos, para darles un buen regalo de bodas. Compadre, el encargo que me hiciste ya valió. No me puedo echar al Indomaro. Si ese tiene otra audiencia con el juez y le dice todo lo que sabe, todo se va a ir a la mierda. Rigoberta Escandón. Vas a permanecer en una celda en lo que avanza la investigación. No. Por lo más valioso que tengo. Te lo juro por la memoria de mi hija, que yo no tuve nada que ver en el escape de Amaro. Deme un día, deme 2 días y se lo voy a demostrar. Les voy a dar algo para celebrar de veras. A ver, chavita, ¿quién crees que se escapó? ¿Quién puta madre crees que se escapó? ¡El Indio Amaro, cabrón! A ver, ¿cómo que se escapó el Indio Amaro, gallo? ¿Qué ching estás hablando, cabrón? ¿De qué estoy hablando? De que eres un que lo dejaste vivo. Tenías que haberlo matado, cabrón. De veras, me dan las ganas de meterte un balazo en la cabeza. Ya no me sirves para nada, Heriberto. Baja esa pistola, compadre. Se te puede ir un tiro. Y lo más importante que quiero a cambio es esto. Yo necesito quedar libre de toda culpa por tu fuga, Amaro. Así que vas a llamar a mi jefe y le vas a decir que Daniel Phillips fue quien te ayudó a escapar. What? Préstame tu celular. ¿Para qué? Quedé de verme en el American Dream con Vicente. Ella no sabe que estoy encerrado. Bro, puede estar en peligro. You're drowning, all you're doing is thinking about this bitch. Desde que la conociste solo te trae problemas. Sabes que estás a punto de que te saquen de la el resto de tu vida, ¿no? Then call her bitch. ¿Ok? She's my girl. Ella no tiene la culpa de lo que me está pasando. La única responsable es tu jefa, y tú lo sabes. Es Indira. Y me corto un huevo que ella está vinculada con el escape de Amaro. They're not gonna believe you unless you have proof. Todos se están acusando a ti. Necesitan un culpable, Daniel. Ok. Ya sabes, esto no es un del ICE. Esto es un rollo nationwide, ¿ok? I wanna get proof. Help me. Help me, please. ¿Cómo? I'm all ears. How do you want me to help you? Solo hay una manera de hacerlo. How? Ayúdame a salir. Hey, just one day. I can't do Just that, one Daniel. day. I wanna get proof. Don't ask me that. I can't do that. You know that. Yes, Nos you meten can. preso a los Yes, dos. you can. No puedo, ¿ok? Tú sabes que no puedo. No me pidas eso. Ay, por favor, no le diga nada a Marcelo. Nunca había sentido esto tan gacho. Yo creo que se me subió la tensión o algo. Tranquila. Tranquila, ya pronto todo se va a acabar y vas a estar muy lejos de aquí. Con Elizabeth, con Marcelo. Lejos de este horror que vivimos a diario. ¿Qué más quisiera yo que hacer lo mismo que ustedes y irme lejos de aquí con el gallo y con Miguelito? Muchachas, miren, ella es Margarita Casanova, la dueña de American Dream, el bar. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es que todo esto del indio la puso muy mal. Pues sí, es que no es para menos. Ese hombre es más peligroso que un mono con pistola dentro de un ascensor. Y además se las tiene juradas ustedes los aceros, ¿qué no? Margarita. ¿Qué, mija? Pues no estoy diciendo nada nuevo. Y la chenta ya volvió del cruce que estaba haciendo hoy. Pues me van a perdonar, pero que la chenta esté en la calle con el indio en fuga. Me preocupa más que tu boda, mi amor, perdón, pero pues... Total, pues ya dijeron que en este rancho es imposible que algo pase, ¿verdad? Andrea, ¿Qué haces llamándome, papá? Te pedí que no lo hicieras. me estoy casando hoy, hija. Yo sé que me dijiste que no querías venir, por eso no te insistí. Pero créeme, me encantaría mucho poder compartir este momento contigo.
No sabía que te ibas a casar tan pronto. Tuve que adelantar las cosas, hija. De hecho, me voy de México y eso también quería que lo supieras. ¿Para qué? ¿Qué me puede importar que te vayas a México? Conocí a mi mamá. ¿Cómo? No es el monstruo que me hiciste creer. Sé todo lo que sucedió y sé todo lo que sufrió cuando me separaste de ella. Hija, las cosas no son... Sí, sí. Lo hiciste para protegerme. ¿Sabes qué, papá? Que seas muy feliz con Araceli. Ella me da muchísima lástima porque seguramente no tiene ni idea del hombre con el que se va a casar y seguramente tampoco sabe que tienes una hija. Que te vaya muy bien, papá. Que seas muy feliz. Adiós. I love you as my family. As the brother I never had. Where are you going with this, man? Where are you going with this? Esto es para cuidarte, ¿ok? No entiendo, Es explica. para protegerte. ¿De qué? Sorry, man. Mi amor, ya llegó el juez. Sí, ya me dijo Josefina. Ya te puedes destapar los ojos. Te ves hermosa. Ya me habías visto antes vestida así. Pero no con detalle, mi amor. ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Por? No sé, te siento como extraña, rara. No te puedo mentir. Ven. Se me pasa algo. Desde que supe la noticia de la fuga del indio Amaro, me duele aquí. Hace rato me costaba respirar. Me da pánico que ese hombre ande suelto y encima con la amenaza de Chucho. Y nosotros aquí casándonos como si nada. Amor, quiero que sepas que no estamos aquí como si nada. Ya la gente de Vistas está aquí reforzando la seguridad del rancho. Cambié todas las claves de la entrada, tengo gente en el perímetro y esto no va a ser nada más para la boda. La seguridad del rancho va a ser así de ahora en adelante. Es que eso es lo que me angustia. ¿Cómo nos vamos a ir de México y dejar a la familia en medio de esta guerra que se avecina? No lo puedo hacer. Pero, mi amor, ya está todo planeado. Quedamos que terminando la boda nos íbamos. ¿Y no nos podemos ir después? No sé, en una semana, un mes, cuando todo esto acabe. Araceli, esto no va a terminar nunca. Hey, love. ¿Sigues en el American Dream? Pues sí, aquí estoy, te estoy esperando. ¿Por qué te estás tardando tanto? Pues, ¿pasó algo? Ha pasado de todo. Pero ya voy por allá. Espérame y ahora te cuento. Ya. Hay que llevar a Phillips a la sala de interrogatorios. Necesito un reporte extenso para mandarlo a Washington. ¡Sánchez! ¡Sánchez! ¿Are you okay? Phillips escapó. Avísenle a todos. Revisen todas las salidas. Todo el edificio. Hay un fugitivo. Sánchez, ¿are you okay? Wake up. Sánchez, despierta. Daria me golpeó. Se escapó por mi culpa.
Si no acaba, no nos vamos a poder ir nunca. No tengo tripas para dejar a mi familia a la deriva en manos de esos dos asesinos. Está bien, mi amor. Nos vamos de aquí cuando tú digas. Vamos a dejar que bajen las aguas y que todo se calme, ¿te parece? Gracias. Escucharte decir eso era todo lo que necesitaba. Confío en ti con los ojos cerrados. Y sé que nada malo va a pasar. ¿Ya estás lista para ser la señora de Doriga? ¿Eh? ¿Cómo es posible que nadie vio salir a Daniel Phillips? Llamen a todos los departamentos policíacos, avisen en las calles, patrullen la zona. Me tienes que explicar con lujo de detalle qué fue lo que pasó. No sé qué pasó, Brown, ¿ok? Solo puedo pensar que Daniel se volvió loco. Dijo que era inocente, que tenía que comprobarlo. Traté de frenarlo. Hello. Llamo para hacerle un favor, jefe gringo. Dejen de buscarme. Ya estoy en territorio Comanche, fuera de tu alcance. ¿Quién habla? Pues ¿cuántos se han escapado hoy? El mero capo de Tijuana. El Indio Amaro. Qué osado es usted en marcarme. ¿Cómo consiguió este número privado? De la misma forma que me peleé de tus cuicos y del ejército, bola de inútiles. Debes de estar muy, pero muy encabronado, ¿no? Más con el hombre que me ayudó y que debe ser de tu mayor confianza. Dale las gracias al tal Daniel Phillips de mi parte. Es la joya de tu corona. Y sin él yo nunca me hubiera podido escapar. Y no intentes localizarme, ¿eh? Porque ya sé que me estás ahí interviniendo en el teléfono. Así que así terminó lo que se daba. Colgó. ¿Colgó? No dio tiempo a rastrear la llamada, pero lo voy a llevar al laboratorio para confirmar que sí fue el indio. No, sí era él. No hay duda. Y marcó para corroborar que Phillips es su cómplice. Pues, ¿qué pasó? Pues me tenías con el pendiente, ¿ya me vas a contar? Estoy metido en un tremendo Tenemos que salir huyendo a México. Pero Vamos, ahora te cuento, sí, vamos. ¿Todo bien, Chanta? necesito que te jales para el rancho, ¿sí? Allá nos vemos. Pícale. ¿Seguras de confianza? Sí. ¿Segura? Sí, segura. Me acaban de avisar que atraparon a Daniel Phillips, pero se escapó. El güero te armas tomar. No se rinde con facilidad. Tú y tus hombres indios tienen que salir ya a atraparlo, ya mismo. Te dije que éramos socios, huerca, ¿eh? Pero a mí ninguna vieja viene a darme orden. Métete esto en la cabeza. Si Daniel Phillips consigue pruebas en mi contra, nuestro trato se termina antes de empezar. ¿Te queda claro, no? ¿Y cómo crees que vamos a encontrar el güero Chimichanga? Si tú me estás diciendo que no se aparece por ningún lado, va a estar difícil esa misión. Además, yo escuché que el cabrón tiene sus que veres con la Vicenta. Si los aceros lo protegen, va a desaparecer del mapa. Yo puse un rastreador en su camioneta. O sea que podemos seguirlo. A ver. Oye, mi güerito, ¿cómo le vamos a hacer ahora que te les escapaste a estos migras? Sí, emitieron la orden de captura en mi contra ya anoche. Pero no creo. Sé cómo funcionan las cosas aquí y no son tan rápidos. Tú no digas nada. Ojitos coquetos, como siempre. Cállese, Sí, pues. sonrisita. Así, así. Jefe Phillips, qué sorpresa. ¿Van para México con todo lo que está pasando con el indio Amaro? Así es. Voy a una misión especial. Tengo un poco de prisa. Si es que si vas a checar algo, hazlo de una vez. Mira qué astuta me salites. Cada vez me estás cayendo mejor, huerca. Pero entiendes que si agarro al güero, va a ser para arrancarle la piel. Después de todo lo que ese cabrón me hizo, no pienso dejarlo vivo. Pues, ¿sabes qué? No me importa lo que hagas con Phillips. Si quieres, mátalo. Mátalo ya. Y así deja de estorbarme a mí también.
Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.